Dios. Buen día para todos ustedes y para todos aquellos que están escuchando en Europa, buenas tardes, y para todos aquellos que van a escuchar en diferido, buenas noches. Bendiciones para todos ustedes. Qué gusto volverla a ver hoy desde la ciudad de Cartagena, mañana de cualquier lugar del mundo. Esto es lo que nosotros hemos denominado Fundamento Bíblico, un espacio creado para todos aquellos que alimentan el rebaño. Bienvenidos pastores, apóstoles, profetas, líderes de todos los niveles, nuestros amigos, bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén con nosotros para continuar en esta tarea de lo que es la sanidad interior. Bienvenidos ya mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, gente de toda parte que está entrando, porque es sumamente importante desarrollar este tema. Estamos hablando de sanidad interior, y hemos hablado de la necesidad de mirar con mucho cuidado lo que tenemos nosotros por dentro. Por eso la Biblia dice: mirad bien que ninguno de vosotros haya raíz de amargura que brotando os estorbe. Y por ella, o sea, por la raíz, muchos se han contaminado. Vamos a entrar, ya hemos llevado 2 secciones anteriores y realmente es importante que nosotros busquemos en oración la bendición. Bienvenidos todos ya los que están allí. Sigan compartiendo ese en vivo a muchas personas y para que les avisen que ya hemos empezado esta sección. Aleluya. Ya después de haber compartido ayer la gran necesidad que tenemos y el por qué, ese texto de Hebreos capítulo 12, versículo 15, donde nos dice que miremos bien, miremos con cuidado, revisemos con cuidado, que en nosotros no haya ninguna raíz de amargura. Ayer hablamos sobre cómo se forman las raíces de amargura, ¿ya? Cómo se forman las raíces de amargura. Y a veces nosotros no nos damos cuenta del por qué realmente a veces tomamos algunas actitudes. Yo quiero leer un texto de la Biblia hoy. Permítame entrar aquí en mis notas y buscar en la Escritura un texto que me llama mucho la atención. El apóstol Pablo dice en relación a algunas cosas que él no entiende por qué hace. Dice: lo que quiero no hago. Lo que quiero no hago. Lo que quiero no hago. No lo hago. Y lo que no quiero, eso hago. Vamos a ubicarnos en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 19. Romanos capítulo 7, verso 19. Ustedes que están siguiéndome este estudio, hoy entraremos en otra área para poder ir avanzando en este tema y entrando en detalles. Ayer hablamos de cómo se forman las raíces
las raíces de amargura. Y les decía que en el libro, en mi libro Legado, hay una cantidad de cosas. Bien, al final haremos un tiempo de oración y si usted cree conveniente puede también mandarme a mi WhatsApp, puede mandarme algunas cosas para orar por usted. Lamentablemente no todos siguen hasta el final porque tienen que ir a trabajar y cosas por el estilo. Pero bien, este texto de la Biblia dice de la siguiente manera. En la Reina Valera del 1960 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a entrar a mirar algunos apartes de este texto. ¿Ve? ¿Por qué el apóstol Pablo dice que él dice que el bien que quiere no lo puede hacer? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que él quiere hacer algo y de repente se encuentra haciendo otra cosa? Y dice que si él no hace lo que quiere, ya no lo hace él, sino el pecado que mora en él. Ahora, es bien importante esto tenerlo en presente y en cuenta, que la raíz de amargura que se forma por un trauma, lo repito nuevamente, por un impacto, por una situación inesperada que deja al cerebro con unos vacíos, ¿ve? Porque el cerebro, él entiende gradualmente y entiende secuencialmente, y el cerebro no está en ninguna manera hecho para dejar vacío entre una secuencia y otra, sino que es como me explicaba un profesor del Instituto Haggai cuando estudié allí, que el cerebro entiende como por cuadros pegados y van secuencialmente, y si uno de esos cuadros falta, queda un vacío. Es lo que nosotros le llamamos psicológicamente las lagunas, y esas lagunas son cosas que para el cerebro es inexplicable, y por esa razón se repite la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué murió? ¿Por qué me la hizo? ¿Por qué me traicionó? ¿Por qué me salió con esa actitud? ¿Por qué él no vino? ¿Por qué él me jugó socio? ¿Por qué si yo lo ayudé tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y resulta que muchas veces no vas a encontrar realmente razón. Hay cosas que la razón se encuentra cuando tú entiendes que el pecado que mora en la persona. Ahora, aquí está el detalle. ¿Por qué un hombre que es bueno, que ha sido serio, llega a un momento en que queda cautivo y preso en una atracción o una seducción de una mujer estratégicamente que el mundo de las tinieblas usa para atraparlo? Tú no vas a encontrar la razón del por qué él lo hizo.
tú te vas a preguntar, y muchos hogares se han destruido, no se han podido restaurar. Yo conozco casos de hogares de, ¿qué te digo yo?, 40 años, que no pudieron reconciliarse porque el hombre falló y la mujer, después del hombre arrepentirse, pedir perdón, querer arreglar las cosas, ella decía, ¿por qué? ¿Por qué? Explícamelo. Y no, el hombre no tenía explicación. Y para esas cosas no hay explicación, ¿eh? Porque todas las explicaciones que dé van a ser ilógicas, porque el cerebro entiende gradualmente, el cerebro entiende secuencialmente. Entonces, ahí la única respuesta es sencillamente porque el pecado tomó fuerza poco a poco y se fue aumentando ese poder que la persona cristiana le dio, porque no, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Ahora si nosotros pecamos es porque nosotros permitimos y le damos pie y le damos a ese pecado, le damos fuerza para que él tome y se arraigue en nuestra vida. Por esa razón, las cosas no tienen explicación. Por eso hay mujeres que están solas porque no perdonaron a sus maridos. Por eso hay amistades que se rompieron de años porque no entendieron el por qué. ¿Por qué? El por qué no va a responderse. Entonces la gran mayoría de las personas tratan de buscar una lógica de algo que realmente no se esperaba, porque el cerebro entiende gradualmente. Y aquí, esa razón, aparte de la que di ayer, que todas las cosas que le ocurren a nosotros, sean impactos, sean emociones, sean tipo de agradable, desagradable, o sean agradables legales o desagradables ilegales, porque hay cosas agradables que son ilegales. Por ejemplo, el pecado es agradable, pero es ilegal. Y hay personas que no se arrepienten de los pecados, no se arrepienten de las experiencias agradables que son ilegales. Porque la gente piensa que el pecado solamente es lo malo, pero la Biblia habla que cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, ahí se manifestó el pecado, y entonces el pecado tomó dos formas. El pecado se manifiesta de dos formas, de la forma buena y de la forma mala. ¿Cómo así? ¿Hay pecados que se manifiestan de la forma buena? Sí, aunque son dañinos. Hay pecados que son agradables y la gente se deleita en eso, pero son ilegales. Entonces las personas generalmente buscan arrepentirse de las experiencias equivocadas, pero nunca se arrepienten de las cosas que hicieron que eran bajo la condición de pecado, porque la Biblia dice, separado de mí nada puedes hacer, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, usted no era pecador por las cosas malas que hacía. Ahí vamos primero a entrar en este punto, porque la gente piensa que debido a que muchos cristianos han avalado ese concepto con los testimonios, pensando que todo el mundo ha fumado marihuana, o todo el mundo ha violado, o todo el mundo ha robado, y de hecho, de alguna manera sí, pero en términos de bulto, de visto, muchas personas nunca fumaron. Yo tengo chicos aquí que comenzaron en la iglesia desde pequeños, los trajeron de brazos y hoy ya están casados. Y estos niños tuvimos que evangelizarlos, porque aunque no habían hecho cosas malas, no por eso quiere decir que no eran pecadores. La gente no es pecadora por las cosas
buenas o malas que hace. La gente es pecadora por la condición de separado de Dios en que nace. O sea, un niño nace separado de Dios. David lo entendió y le dice, y lo escribe en un salmo, en pecado me concibió mi madre. Exactamente, cuando nosotros nacemos en esta tierra, todos nacemos separados de Dios. Entonces el pecado no es por algo malo que yo haya hecho, porque un niño de brazo es un pecador, aunque todavía no ha tenido la oportunidad de que el pecado que habita en él, por su naturaleza, se manifieste. Por eso es que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron. Entonces ese concepto de que los niños son salvos porque no han hecho cosas malas o porque son inocentes está equivocado. Por eso el Señor manda a predicarle el evangelio a toda criatura. Y ese concepto errado que nació de la Iglesia Católica, de que los niños que se mueren se van al limbo para tratar de aplacar la conciencia y la irresponsabilidad de no predicarle a los chicos, es una cosa que le ha hecho tanto daño a la gente y dejan crecer a sus hijos en la escuela dominical creyendo que aprendiendo versículos bíblicos y cantando coritos, Zaqueo era un hombrecito chiquitico, Zaqueo, baja. No. O sea, estamos hablando de que no estamos entreteniendo a la gente. Entonces pensamos que eso, y algunos dicen, no, es que yo nací en el Evangelio. ¿Bien? Nadie nace en el Evangelio. Todo el mundo nace pecador. Y todo el mundo necesita recibir a Cristo, aunque no haya manifestado todavía el pecado que habita en él. En la medida que las personas van creciendo, en esa medida, en la medida que la gente va creciendo, se va manifestando el pecado que habita en ellos. Entonces, a partir de allí, tengo que explicar esto, porque a veces nosotros pensamos que porque son niños, son salvos. No, malentendiendo ese texto de la Biblia que dice que de los niños, de los que son como los niños, es el reino de Dios. ¿Ve? Si no crees como un niño, el niño no cuestiona, porque realmente tienes que tener una creencia de niño para creer que Cristo nació de una mujer virgen. Eso no se lo cree cualquier persona. Si no fuéramos ayudados por el Espíritu Santo, a mí no me cabría en la cabeza cómo una señorita va a tener un hijo si no tiene un marido. Eso es un asunto increíble. Para creer que María fue engendrada por el Espíritu Santo engendró al Verbo en su vientre. Para creer eso, realmente con la inocencia de un niño, en el sentido que el niño no tiene tanto prejuicio en su mente para creer cosas. Dicen de un monje que era tan ingenuo, creo que era San Agustín, algo así, que llegó un día un superior de él en su convento y resulta que él le dijo, ese cardenal, o no sé si fuera un superior, le dice San Agustín, Agustín, corre, las vacas están volando. Y él se levantó corriendo para ver a través de la ventana si las vacas estaban volando realmente. Y entonces le dijo el superior, oh Agustín, qué tan ignorante e ingenuo tú eres. Y él le dijo, bueno, yo podré ser ignorante e ingenuo, pero lo que yo no puedo concebir es como un padre que habla de Dios pueda decir mentira. O sea, ¿por qué? Este muchacho tenía una creencia como un niño. Y así, cuando habla la Biblia de que nosotros debemos creer como creen los niños, sea viejo, sea adulto, sea catedrático, sea universitario, sea científico, sea una persona ignorante,
tiene que creer de la misma manera como cree un niño, porque los niños no cuestionan, y los niños no cuestionan porque no tienen un bagaje de experiencias traumáticas en su vida, porque ellos no entienden que a ciencia cierta que es el engaño, porque todavía no se le ha manifestado el engaño que está en ellos. Entonces es importante evangelizar a los niños, ¿ve? Pero realmente muchas veces muchos cristianos se han enfocado en predicar el evangelio enfocado a las obras de la carne. No mates, no robes, no tengas una mujer adúltera, no adulteres, no esto. O sea, y realmente cuando nosotros nos enfocamos ahí, muchas veces hay personas que van a decir, bueno, pero ¿cómo un niño va a escuchar el evangelio con eso, diciéndole no adulteres, no fume, no robe, no baile, no fume, no esto, como hacen muchos evangélicos predicando, que lo he escuchado con mis oídos? No fume, no baile, no beba ron, no tenga mujeres ajenas, no esto, no lo otro. Imagínate. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas han creído que el evangelio es solamente para la gente desordenada, que el evangelio es para la gente corrompida, que el evangelio es para la gente que manifiesta, que roba. ¿Por qué? Porque de los púlpitos siempre estamos escuchando, es que yo voy a contar mi testimonio, es que yo era un drogadicto, yo era un matón de esquina, yo era un promiscuo, yo era un cabrón de prostituta, yo era... Y entonces ahí se la pasan, hermano. Mucha gente está proyectando mal el evangelio, pensando que sencillamente el evangelio es solamente para la gente que está así. Y entonces vienen otros y dicen, oye, verdaderamente el evangelio es para esta gente mala. Pero yo no necesito el evangelio porque yo no he hecho nada de esas cosas que ese tipo está diciendo. Yo no he fumado, yo no he bebido, porque es que yo nací en el evangelio, entre comillas. Yo nací en un hogar cristiano. Yo nací, mire, el hecho de que usted haya nacido en un aeropuerto no quiere decir que usted es un avión. El hecho de que usted haya nacido en un hogar, en un contexto cristiano no quiere decir que usted sea cristiano. Ese es el gran error que nosotros cometemos. Entonces, estoy hablando esto para darle herramientas a usted, para que entienda usted de alguna manera, o hacerme entender que el evangelio es para todas las personas que nacen de Adán. Así como el pecado entró en el mundo a través de un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, aun en aquellos que no pecaron conforme a la transgresión de Adán. O sea, no importa que no hayas cometido la transgresión que cometió Adán de desobedecer, pero ya como nacimos de Adán y Eva, el pecado fue transmitido de generación en generación, de persona a persona, y toda persona que nacía pecador, ¿ve? Por eso, ninguno de los seres humanos que nacieron en esta tierra de Adán podían morir en lugar de la humanidad, porque todos se desviaron, todos se descarriaron, ¿ve? Por eso el evangelio no consiste en simplemente decirle a la gente que deje las cosas malas. Nadie va a dejar las cosas malas genuinamente si no se desraigan, si no se agarran de raíz. Entonces ya de hecho tenemos una desventaja al nacer en esta tierra porque nacemos pecadores, no por lo que hayamos hecho, sino por la condición en que nacimos, separados de Dios. Y separados de Dios estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ve? Entonces no podemos ser engañados. Es importante que entendamos esto, señores, para poder entrar a entender. Si nosotros, ahora, ¿por qué yo he encontrado que hay muchas personas que le es más difícil y más largo a otros que otros de ser sanados? Y hemos encontrado muchas veces, me he encontrado yo casos de personas que han durado 15 años yendo a la iglesia, que se han bautizado, pero que no conocen a Cristo. Y por tanto, muchas veces hemos tratado de aplicar
la sanidad interior a una persona, y quiero decirle, la sanidad interior no se aplica a una persona como un psicólogo trata de sanar a una persona traumatizada. La sanidad interior es parte de la base de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Si no utilizo el sacrificio de la cruz, los beneficios de la cruz, de la muerte de cruz de Cristo en el Calvario, yo jamás podré llevar a una persona a que se sane. Entonces, muchas veces hemos encontrado este caso. ¿Y por qué entonces hay personas que realmente viven en la misma situación constantemente y han pasado por encuentro, por reencuentro, por encuentro, por raíces, por no sé qué cosa, y todos los encuentros habidos y por haber, y siguen en la misma situación? ¿Por qué? Porque muchas personas han llegado a la congregación y han dizque aceptado a Cristo levantando la mano, pero nadie los evangelizó. Esas personas se proselitaron, o sea, se convirtieron a la religión de los evangélicos, adoptaron un lenguaje evangélico, pero nunca han entendido quién es Cristo, y por lo tanto esas personas, 15 años, han dejado un montón de cosas porque se propusieron dejarlo. Dejaron el alcohol, dejaron el cigarrillo, ya no van a mundanalizarse, pero resulta que no tienen a Cristo. ¿Qué pasa si una persona de esa muere? Una persona de esa muere y se va al infierno. ¿Cómo? 15 años. Sí, 15 años proselitados, más no evangelizados. Nadie le compartió el evangelio, no entendió quién es Jesucristo. Y entonces, tratar de sanar a una persona que tenga esa situación sin que pase por la cruz de Cristo, entonces es un error. Lo primero que debemos hacer antes de comenzar un proceso de sanidad interior, y aquí hablo para todos aquellos que trabajan con sanidad interior, para todos aquellos que trabajan con sanidad interior, ¿por dónde yo empiezo a aplicar la sanidad interior? La sanidad interior debe comenzar a aplicarse a partir de la evangelización. Tengo que primeramente saber en dónde está esa persona con relación al conocimiento que tiene acerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos venimos a las congregaciones a escuchar la palabra de Dios con un Cristo prefabricado. ¿En qué sentido? Pablo lo explica de esta manera. Así como el pecado, dice, Pablo lo explica de esta manera, que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Ve? Y voy a dar el texto para que ustedes lo tomen. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Dice, de manera nosotros, 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, o sea, según conocimiento humano, intelecto, emoción y voluntad, culturalmente, socialmente. De aquí en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, o sea, porque teníamos un conocimiento histórico, un conocimiento cultural o un conocimiento religioso acerca de Cristo, que no es revelación bíblica. Entonces dice, si aún a Cristo conocíamos según la carne, dice, si aún a Cristo conocíamos según la carne, ahora, sin embargo, ya no lo conocemos así. La Reina Valera dice, si a Cristo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocíamos
según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, el conocimiento histórico, el conocimiento cultural y el conocimiento religioso es uno de los atranques más tremendos que la persona tiene para entender la revelación de quién es Cristo. Y muchas veces todos nosotros venimos a la congregación con un conocimiento histórico. ¿Quién no sabe que Cristo murió en la cruz? Todo el mundo lo sabe por las películas que han presentado de Hollywood. ¿Ve? ¿Quién no sabe que Cristo es el Salvador del mundo? ¿Quién no sabe que Cristo resucitó? Lo celebran todos los años en la resurrección. Todo el mundo sabe históricamente eso, culturalmente eso y religiosamente eso. Aún hasta los depravados sexuales y criminales saben que Cristo es el Hijo de Dios. El problema no es que sepan culturalmente, eso es conocer a Cristo según la carne. Conocer a Cristo según la carne es conocerlo históricamente, religiosamente y culturalmente. Pero ese conocimiento no afecta nunca, no afecta la vida espiritual del espíritu. Solamente una persona nace de nuevo, o sea, quiere decir el día que se le revela quién es Cristo. Y para revelar quién es Cristo, alguien que conoce a Cristo debe presentar a Cristo. Entonces hay mucha gente predicando versículos de la Biblia sin revelación de quién es Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo al que tú enviaste. Estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando que no puedo empezar un proceso de sanidad interior con alguien si no tengo el fundamento y la base de quién es Cristo. Porque la sanidad interior no es una terapia o una terapia psicológica. La sanidad interior es un proceso de sanación del intelecto, de la emoción y la voluntad y aún del espíritu. Porque hay personas que tienen el espíritu herido. Y es hasta que cuando llega ese momento que está en la Escritura, que dice, llegará el día, y que es el proceso del nuevo nacimiento en el Antiguo Testamento, dice, llegará el día en que esparciré agua limpia sobre vosotros. Llegará el día en que esparciré agua limpia sobre vosotros y quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Es allí cuando comienza el proceso. Cuando una persona entiende con la ingenuidad y la capacidad de creer de un niño que Cristo era Dios, que es Dios y que se hizo carne y se introdujo dentro de una mujer que le sirvió como una probeta, o sea, María, la mamá probeta de Cristo, que entró y allí tomó sustancias de la sangre, no que tenía sangre, sino que se alimentó de la sustancia por el cordón umbilical, y allí, en el vientre, no en un óvulo, porque esto tiene que ser explicado. Cristo no fue engendrado en un óvulo, fue metido en el vientre, ahí en el útero, y ahí tomó carne y se formó y tomó forma de hombre y se alimentó durante 9 meses a través del cordón umbilical de los nutrientes en la sangre, no de la sangre, de los nutrientes en la sangre de María. Y ese que estaba allí tiene la naturaleza divina, pero que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, semejante a los hombres. Y se estacionó allí por 9 meses y se tomó carne, se mezcló, tomó tejidos y el espíritu del verbo tomó carne, se mezcló y entonces creció ese vientre, esa barriga, y allí ella rompió fuente el día. O sea, todo un nacimiento natural
pero un engendro sobrenatural. Eso, para creer eso, tenemos que tener la inocencia o la ingenuidad de un niño. Porque nadie, si alguien te viene a decir, una muchacha te dice, ay, estoy embarazada, dice, ¿con quién te acostaste? Y dice, no, fue obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Tú te lo creerías? Nadie se va a creer eso, señores. Porque para creer eso necesitamos realmente ser como un niño. Ahora, cuando la persona cree eso como un niño y acepta que ese que fue engendrado en el vientre era eterno, es eterno, que desde antes del engendro, que no tiene principio de día ni fin de año, que estaba con el Padre y con el Espíritu Santo antes de la fundación del mundo y que Él es el creador del mundo, por lo que dice la Biblia. Dice que Él, por medio de Él fueron creadas todas las cosas, de lo que está arriba en los cielos y abajo en la tierra. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Estamos hablando del verbo que se hizo carne, estamos hablando de Cristo. ¿Quién creó entonces el mundo? ¿Quién creó el hombre? Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. El hombre fue hecho por Cristo, ese que fue engendrado y nació en esta tierra, y su nombre es Yeshua, y su nombre lo conocemos los occidentales como Jesucristo. Ese, cuando creemos que Él es el eterno, no el Padre, que estuvo en la naturaleza divina, que es parte de la naturaleza divina, y Él se despojó a sí mismo, sin perder su autoridad y su poder como Dios, pero no lo quiso usar mientras estaba en el vientre. Entonces, mis estimados, cuando la persona cree eso, el Espíritu Santo viene por la palabra. Esa palabra que viene de esa manera penetra hasta lo más profundo del espíritu y divide el alma y el espíritu. Y allí es cuando se produce el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es porque la persona deja de beber, de fumar, porque entonces hay personas que dicen, no, eso no nació de nuevo, porque todavía está mintiendo, todavía está robando. ¿Y cuánta gente, aún creyentes, predicadores, le roban los diezmos al Señor, no aportan nada a la iglesia, no contribuyen con nada y son salvos? No son salvos porque le roben, porque no es por obra que una se salva. Tú no hiciste nada para salvarte, Cristo lo hizo. Lo que tú hiciste fue creer. Por eso la salvación es por gracia, no por obra, para que nadie se vaya a gloriar. Cuando la persona, estoy hablando de dónde empiezo yo mi proceso de sanidad interior. Nadie puede comenzar un proceso de sanidad interior si no comienza poniendo la base y el fundamento que es Cristo. Porque la sanidad interior es precisamente fundamentada en lo que Cristo hizo en la cruz. No es un proceso terapéutico, aunque la palabra sanidad y tendrán sanidad o se sanarán es terapia en el griego. La palabra sanarán y pondrán las manos sobre los enfermos y tendrán una terapia, o sea, una sanidad progresiva. Así también la palabra terapia, cuando comenzamos a hacer una sanidad interior, esta es una terapia del espíritu, pero no una terapia psicológica. Podrías catalogarla como una terapia psicológica o terapia psicológica, pero tiene que tener el fundamento de lo quien es Cristo. De lo contrario no va a funcionar. Y le contaba, estaba contándole un caso de un chico, un muchacho que comenzó a entrar en depresiones, se quería matar, que estaba como loco. Y resulta que un pastor estaba asustado porque él era amigo de él, pero él asistía a una congregación en cierto lugar. Y el amigo mío me llamó, me dijo, San Juan, ayúdame, estoy aquí apurado con un tipo, no sé qué hacer, se quiere matar, dice que si sale de aquí se va a matar. Y imagínate, tiene 15 años en el Evangelio. Yo decía, ese tipo tiene 15 años en el Evangelio. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando yo llegué, comencé a orar y comenzamos un proceso y el Espíritu Santo me dijo, pregúntale cómo conoció a Cristo. Cuando él me comienza a contar
yo le pregunté, ¿quién te evangelizó a ti? ¿Quién te compartió el evangelio? Me dice, no, yo me convertí solo. Pero ¿cómo es que te convertiste solo? Cuéntame. Dice, hace unos 15 años, yo pasaba por enfrente de una congregación todos los sábados porque yo venía de trabajar. Y resulta que yo veía al grupo de la iglesia de alabanza tocar y cantar. Y a mí me llamaba la atención porque yo toco caja. Y resulta que yo me entré y me sentaba allí a verlos practicar, todos los sábados, y duré como 3 o 4 o 5 meses yendo a todas las prácticas porque me gustaba. Me gustaban los cánticos, me gustaban las alabanzas, me gustaba cómo ellos cantaban con gozo. Y de repente, un día, el cajero se enfermó. Y cuando yo llegué, vi que estaban tocando sin el cajero. Y él le dijo, oiga, yo los puedo acompañar, yo sé tocar caja. Dice, ¿verdad? Tú sabes tocar caja. Y como ya lo tenían relacionado porque tenía ya tanto tiempo de estar viniendo y se sentaba ahí con los músicos a ver la práctica, entonces le dijeron, bueno, ven, siéntate ahí y toca la caja. Y comenzaron a ensayar con el cajero. Qué cosa impresionante. Y de repente, el domingo ya comenzaban a tener ya relación con él porque lo estaban viendo que estaba frecuentando y lo montaron a tocar uno de los domingos porque el cajero seguía enfermo. Y allí el inconverso, como le llaman los evangélicos, el no creyente, atraído por la música y por el carisma del cajero, se montó a ministrar a la congregación tocando la caja, no sabiendo los cristianos que golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que viene de Dios, con tambores, con flautas, con panderos, no entendiendo que eso es un instrumento de guerra. Y tenían a una persona no creyente allí. Y allí después le dijeron, bueno, pero tú no puedes seguir tocando la caja si no te bautizas. Bueno, yo si hay que bautizarse me bautizo. Y se bautizó el tipo. Y comenzó a frecuentar la congregación, comenzó a tomar sus clases de discipulado, pero comenzó a tomar clases de discipulado sin que nadie lo evangelizara. Le enseñaron sobre el diezmo, le enseñaron sobre el bautismo, le enseñaron sobre la cena, le enseñaron sobre todo, pero no le enseñaron el fundamento que es Cristo. Y creció así, hasta curso de teología hizo. ¿Ve? Pero nunca lo evangelizaron. Ese individuo no conocía a Dios. Y cuando él me comenzó a hablar todo eso, el Espíritu Santo me dijo, no conoce al Señor Jesucristo. No conoce a el Mesías, no conoce al Salvador, no conoce al Creador de la tierra y el cielo. Entonces, después que escuché todo eso, yo le dije, mira, el problema tuyo es que tú no conoces a Dios. Él se sorprendió y comencé a enseñarle esto. Primero comencé a enseñarle quién es Cristo, por qué Cristo es Dios, cómo fue que se engendró esto, evangelizarlo, porque él estaba proselitado, mas no evangelizado, y lo hablé en un tema que se llama proselitado, mas no evangelizado, que va a ser un libro que va a salir. ¿Por qué? Porque esa persona no había tenido una experiencia real, un encuentro con el Dios del cielo. Entonces eso es la base. ¿Por dónde empiezo? Dice la persona. ¿Por dónde empiezo a aplicar la sanidad interior a una persona? Pastores, líderes. Primero, revisarle el evangelio. ¿Dónde está la persona con relación al conocimiento de la Biblia, de lo que es Jesucristo? Porque no es no es versículos bíblicos, es revelación. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo al que tú enviaste. Si no tienes ese fundamento, podrás aplicarle todas las técnicas de sanidad interior y esa persona puede que salga ahí aliviado porque compartió y le hiciste una catarsis, o sea, una purga de sus emociones, de sus cargas,
emocionales, mas no los sanaste, mas no le aplicaste, porque la sanidad interior es aplicar la sangre de Jesucristo, el beneficio que Cristo tomó en la cruz del Calvario. Entonces hay que revisar. Es más, no necesitas pasar por sanidad interior para revisar lo que la gente que se sienta allí. Por eso es que muchas personas dicen, caramba, yo no entiendo por qué yo predicarle todos los domingos a esta gente y a estas personas, y esa persona que desde chiquito está y es un endemoniado, porque hay personas que están descarriadas en la presencia de Dios. Si se descarrió el diablo se descarrió en la presencia de Dios en el cielo. Imagínate tú. Entonces muchas personas piensan que en la congregación hay gente descarriada que vienen a todos sus cultos, hay gente descarriada que vienen, que diezman, que ofrendan, que son hasta más puritanos que los mismos creyentes que creen en Cristo, pero una de las cosas es que no conocen a Dios. Por esa razón, se repite una y otra vez. Cuando una persona vuelve y cae una y otra vez en una situación, o sea, yo dudo que esa persona, por mucho conocimiento que tenga de la Biblia, yo dudo que esa persona conozca realmente a Cristo. Conocerá acerca de Cristo, pero no conoce a Cristo. Conocerá acerca de Dios, pero no conoce a el Padre. Entonces tenemos que revisar. Ahora, ¿por qué? Porque es a partir de ahí cuando tú comienzas a aplicar la sanidad interior. Cuando la persona conoce a Cristo, nace de nuevo. Y este nacimiento de nuevo es instantáneo en el Espíritu. Recibe una codificación del cielo y el Espíritu va a tirar para las cosas de arriba, pero la carne es débil. Estamos hablando que la carne, el intelecto, el sarco, la psiquis, el alma, como le llama la Biblia, intelecto, emoción y voluntad, han sufrido tantos traumas, tantos golpes, que en el alma es progresivo. Y por eso, si aplicamos la sangre, entonces automáticamente va a comenzar el proceso. Si la persona se dispone y rinde sus intelecto a la voluntad de Dios. Rinde sus decisiones a la voluntad de Dios. Mas, si puedes pasar de mí esta copa, Señor, pásala. Mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Es rendir sus derechos, es rendir su vida. Entonces es importante entender si tú eres salvo o si no eres salvo. Tienes que entender por qué te acontecen tantos problemas, por qué te hieres tan rápidamente. O sea, cuando tú aplicas la sangre de Cristo y el beneficio de Cristo por el conocimiento revelacional de lo que la Biblia dice acerca del Señor Jesucristo, entonces tú naces de nuevo y tú eres una nueva creación. Entonces en el espíritu es instantáneo, en el alma es progresivo, ¿ve? Y en el cuerpo es futuro. Por eso es que dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. La palabra santificar es aparte cada área de su vida para Él. Espíritu, instantáneo en el espíritu, progresivo en el alma, dura una vida, toda una vida dura la santificación. El que es santo, santifíquese más, dice la Biblia. La santificación. ¿Ve? Y por último, el cuerpo, cuando va a ser resucitado en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos sobre la faz de la tierra, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron, sino que seremos arrebatados, seremos transformados y arrebatados para estar con el Señor. Entonces es importante esto. Cuando se aplica la sangre, comienza el proceso. Porque cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador y como el Creador del mundo, entonces ocurre una cosa, se llama nuevo nacimiento. Tú eres una nueva creación. Ya no tienes pasado. ¡Wow! Esto es tremendo. ¿Por qué no tengo pasado? Porque toda mi vida, desde la edad prenatal, antes de que fuera engendrado, ya el Señor
en el momento que yo recibo a Cristo, si lo recibo hoy, la salvación es retroactiva. No es como las leyes. Las leyes se hacen hoy y no es retroactivo. ¿Ve? ¿Ve? Hoy hace un decreto de aumentarle el sueldo a la gente y no es retroactivo. Retroactivo. Que sí se va para pero la salvación es retroactiva, señores. El día que tú aceptas a Cristo, toda tu vida, desde la edad prenatal, es redimida. Redimida quiere decir que es comprada. O sea, tú quedas sin pasado. ¿Ve? El entender la salvación, de hecho, comienza a ser un proceso, ¿ve?, de poder disfrutar el pecado pasado o los traumas del pasado. Cuando aplica, por eso es que la sanidad interior comienza por ahí, te quedas sin pasado. Y si el pasado quiere levantarse a través del recuerdo de tu alma y perturbarte, toma todo pensamiento. Dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Dice, tomad sobre todo el escudo de la fe con que puedes apagar todos los dardos del fuego del maligno. Todos los dardos de fuego. Toda cosa que se quiera levantar de tu pasado. Toma, dice la Biblia, así lo enseña. Lleva cautivo todo pensamiento y confróntalo con la verdad de Cristo. ¿Eh? Que a mí mi mamá me dijo que me iba a abortar, que ella no me quería tener porque yo fui un gol, un polvo carnavalero, que yo fui una canita al aire, que ella no quería tenerme, en caso ese, ¿no? Entonces, eso te atormenta, llegas a Cristo y todavía te sigue atormentando, porque hay verdades que están en la Biblia que no se hacen tuyas a menos que tú te apropies de ellas. Por eso que dice la Biblia, y conoceréis la verdad. La verdad puede estar en la Biblia. Puedo tener la Biblia con todas las verdades, pero conoceréis la verdad y al conocer la verdad, entonces serás libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso es que el pueblo es llevado cautivo, porque le falta revelación. No conocimiento, revelación, porque el pueblo de Dios tiene bastante conocimiento de versículos bíblicos, pero le hace falta revelación. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, y se le revelará la verdad, y la verdad os hará libre. Es importante esto, mis estimados. Es importante porque a veces nosotros tenemos un montón de personas con bastantes versículos en la cabeza que recitan la Biblia de pe a pa, pero no se les revela, porque si se lo hubiera revelado, entonces vivieran en el Espíritu. ¿Ve? Hubieran ya realmente controlado la rebeldía, hubieran ya perdonado a los que tienen que perdonar. ¿Ve? Debieran ya dejar de robar lo que están robando. ¿Ve? Entonces conoceréis, en la medida que la verdad se te va revelando de Cristo, en esa medida tú vas siendo libre. Ahora, si hoy se te está revelando Cristo, ya sabes, no tienes pasado. El pasado no existe, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libre de tu pasado porque fue redimido. ¿Eh? Ese trauma que sufriste cuando era niña, y le estoy hablando a alguien, no sé a quién, pero si tú fuiste violado o violada cuando eras pequeño, tienes que entender una cosa, tienes que llevar ese escenario a la cruz de Cristo. Tienes que tomar eso que te perturba y dice, yo llevo este acto vandálico que afectó mis emociones, yo lo llevo a la cruz de Cristo. Ahora lo pongo a los pies de Cristo. Ahora perdono al desgraciado que me violó. Ahora perdono a aquel que me hizo daño, porque Cristo me perdonó. Y la sangre de Cristo me limpia del pecado de haberlo odiado, de haber resentido de él. Y la sangre de Cristo me limpia también del efecto del trauma que yo sufrí en ese momento. Es como si abrieras la herida, te lo confrontaste. Porque lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Ahí es donde comienza el proceso de sanidad interior, con la base que es Cristo. Entonces no podemos en ninguna manera recibir cura del alma si no entendemos esto que acabo de decir. Y si tú estás llegando ahora, mi estimado, mi estimada, te recomiendo que dentro de unos minutos puedas volver a tomar otra vez el video del primer minuto y comiences a entender de qué estoy hablando. Porque ayer hablé de cómo se forma una raíz. Hoy estoy hablando cómo empezar una sanidad interior. Sea que seas tú aplicándotela a ti mismo, o sea que alguien, como el caso de muchos apóstoles, profetas, evangelistas que están viendo este video y que están en vivo y otros que verán en el transcurso del día, estamos dando una herramienta para que puedan saber cómo hacer y por qué. Ahora, aquel muchacho que el Espíritu Santo me dijo que no conocía y que lo evangelicé, y después de que lo evangelicé, le hice que recibiera al Cristo que se le estaba revelando. En ese momento, ese muchacho que entregó su vida al Señor, cambió su rostro. Y entonces nos dijo, ya no me quiero matar. Se fue ese deseo de matarme, de quitarme la vida. Porque llegó el día en que esparció Dios agua limpia sobre él y quitó la dureza de su corazón de piedra y puso un corazón sensible de carne a la voz de Dios, a lo que Dios ha hecho. Y él fue entrando a él con el Espíritu Santo y puso en él un espíritu nuevo, un chip nuevo, y comenzó el proceso de santificación desde el alma. El mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Señores, hemos llegado al final de esta emisión y agradezco a todos ustedes que han estado aquí durante todo este tiempo escuchando. Espero que usted pueda compartir este video con alguien. Alguien necesita escuchar el Evangelio. Alguien necesita escuchar la palabra de Dios revelada. Saludamos a todos los que acostumbran a escucharnos cada mañana y le damos la bienvenida a todos aquellos apóstoles, profetas, pastores. Trate de compartir, que la gente de usted pueda estar a tiempo. Hoy tenemos personas de Barranquilla, Cartagena, Bogotá, tenemos personas de diferentes partes, de Bayunca, tenemos personas, hay otras personas que no sé de dónde están. Por favor, escríbame de dónde me está escuchando, si usted está ahora en vivo o está después de una manera indiferido. También haga realmente notoria su asistencia a nuestras reuniones por este canal, y también le invito a que usted vaya a notificaciones y dígale notificaciones verde primero. Así, desde este canal, siempre usted va a ser avisado, siempre cuando esté en vivo. También puede hacerme el favor de ir a Apóstol Juan Carlos San Juan Oficial, que es mi fanpage, y también le da me gusta. Y así usted sabrá cuando yo estaré transmitiendo por ese canal, porque muy pronto vamos a pasarnos a ese canal para comenzar a transmitir, porque hay más capacidad de personas. Solamente por aquí nos pueden escuchar 5,000 personas, pero queremos pasar esa meta porque ya Facebook no acepta en sus cuentas personales más de 5,000 personas. Y hemos tenido que borrar un montón de personas que nunca nos saludan, nunca están con nosotros, sino que sencillamente al paso del tiempo mandaron la solicitud a los principios, años atrás, y nunca más tuvieron que ver con una relación de compañerismo. Dios le bendiga ricamente, me dio mucho gusto. Soy el apóstol Juan Carlos San Juan desde la ciudad de Cartagena, Colombia. Esto fue Fundamento Bíblico. Chao, nos vemos mañana porque vamos a seguir entrando en el proceso. Vamos a seguir aplicando vamos a tratar de herramientas de cómo usted puede sanar a sus hijos, cómo usted puede sanar el poner la sanidad profunda. Vamos a ver cómo enfrentamos el rechazo, vamos a ver cómo
cómo sanamos el temor. Vamos a ver un montón de cosas, creo que son unas 21 secciones que vamos a hacer de sanidad interior, que usted puede también bajar estos videos y poder desarrollar seminarios con ellos. Y si usted, pastor, necesita que nosotros podamos ir, con mucho gusto, solamente usted tiene que avisarme, hábleme por WhatsApp, con mucho gusto estaré yendo a cualquier parte del mundo a compartir con usted. Algunas personas dicen, ¿cuánto va a costar? No se preocupe por eso, que eso es lo de menos. Si de gracia recibiste, de gracia da. Hay muchas herramientas que podemos poner a disposición donde podemos realmente ayudarnos con eso. Dios le bendiga ricamente y nos vemos la próxima día de mañana. Bendiciones.